las nuevas alternativas que propone esta crisis o no, o retomar viejas problemáticas que ya todos conocemos y pensar colectivamente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer y qué proyectamos y cómo lo podemos empezar a elaborar, tanto de lo provincial como de lo nacional y bueno, en articulación con la comunidad. Así que bueno, yo les voy a dejar acá un poco el espacio para que charlen y la idea es también después abrir un poco para lo que quieran comentar o quieran consultar. ¿Quieres arrancar? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Menéndez. Yo, bueno, actualmente, aparte de la militancia social desde hace un tiempo, bueno, tengo responsabilidad con el gobernador Kicillof de bueno, sostener, impulsar el área de economía social del gobierno de la provincia. Y un poco la idea en la recorrida era aprovechar entre bueno, compañeros, compañeras, distintos espacios, discutir un poquito esta realidad, digamos, que junto, ¿no? en visitas que tienen que ver obviamente con instancias de gestión, de poder en situación compleja como la que vivimos, articular con el municipio y en este vendaval tan complejo de bueno, dificultades de todo tipo, tanto de materia de la política económica general del gobierno como en la absoluta complicidad del Estado en, digamos, casi provocar un saqueo hacia los sectores medios, el trabajo, la producción, sin pensar cómo en este vendaval que estamos viviendo y que se vienen tiempos difíciles, pensar cómo de la provincia y los municipios, bueno, sostener elementos que nos permitan que nuestras comunidades no sufran y no tengan situaciones difíciles. Y en ese marco discutir también, o por lo menos intercambiar, que para nosotros es importante, bueno, poder pensar cómo llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con la economía social, con la economía solidaria, con la economía familiar, para 2 o 3 planteos y después ya lo dejo a Seba, el intendente, para, bueno, digamos que obviamente nos plantee su mirada. Básicamente nosotros vemos incluso desde el tiempo que tuvimos, digamos, posibilidad de llevar adelante desde el Estado Nacional una serie de iniciativas, una realidad donde nos quedamos muy cortos respecto de cómo fortalecer en un escenario donde el mercado de trabajo cambió, ¿no? Uno ve que cuando inició la pandemia y se pensó cómo atender a quienes, digamos, no, ante la caída de la actividad productiva y el parate total de la producción, cómo sostener los ingresos de los trabajadores, se encontraba, ¿no? una discusión al interior del gobierno, bueno, ¿cuántos son los que hay que asistir que no se canalizaban a través del ATP, digamos, ¿no? Es decir, el ATP se lo daban en la articulación con los grandes, o grandes, pequeños, pymes, digamos, ¿no? Pero trabajador en blanco que subsidiaba el salario a partir de esa relación laboral. Y había un padre, 1,5 millones, 2 millones, 3, y terminaron inscribiéndose 11 millones, y el IFE accedió a 9 millones de argentinos y de argentinas. ¿Qué terminó, digamos, de expresar esa realidad? Es que hay, digamos, un universo enorme en el mundo, digamos, de la economía familiar que no tiene que ver, digamos, con la lógica, digamos, de la relación salarial, digamos, propia del capitalismo y que con el estado de bienestar de posguerra en adelante se consolidó, sino que hay un mundo que la gente que está por fuera del mercado laboral sale y se las rebusca, digamos, ¿no? Y que incluso tiene que ver mucho de eso por fuera de lo que expresa la organización social de ese espacio. Y hay un universo gigantesco que es necesario discutir la potencia de la política pública para dar respuesta. Uno ve, y que incluso cuál es el problema también de habernos quedado cortos, que mucha de ese sector que tiene que ver con una idea del mérito, del esfuerzo personal, del sacrificio, veía que el Estado no estaba, o sea, el Estado no era nada, no se expresaba de ninguna manera,
y que muchas veces el Estado terminaba vinculando con subsidios a un sector que no tenía que ver con, y muchas veces presentado por los grandes medios de comunicación, más allá de cómo es la realidad, que subsidiaba, digamos, a un sector que lo veía como causante de que le quitaba posibilidades a aquel que generaba un esfuerzo de su actividad productiva, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al quedarnos tan corto y al no tener interlocución de políticas públicas de un Estado con ese sector, generó una ira que se canalizó con bronca al de al lado, en lugar de que muchas veces la bronca por la situación en que se está se pueda canalizar hacia un movimiento popular que tenga potencia para discutir privilegios, ¿no? Acá me parece importante, bueno, construir esa mirada, porque es importante que los gobiernos populares podamos, digamos, interlocutar y discutir. Quizás en los gobiernos municipales, por fuera de los grandes proyectos nacionales, hay un vínculo, hay una cercanía, hay una lógica distinta, pero cuando el proyecto nacional no lo puede abarcar a eso, queda medio rengo, digamos, ¿no? Queda rengo porque, digamos, la que pinta uñas, ¿no? El que pone la barbería, el que lleva adelante trabajo en plataformas, el que se las rebusca y que con mucho esfuerzo y desde ideas que se canalizan, desde esta idea libertaria, ¿no? Del esfuerzo personal y del sacrificio, me parece que, digamos, hay mucho para revisar, para no dejar, primero para disputar un espacio social y después para que el peronismo o el campo popular pueda dar una respuesta ahí, ¿no? Entonces, me parece que en ese quedarnos corto es una necesidad de repensar, ¿no? Nosotros lo discutimos mucho en relación a las nuevas melodías de Axel, ¿no? Que nos parece interesante esta idea de que las nuevas melodías no se queden solo en una cuestión abstracta, sino que las nuevas melodías hay que pensar también respuestas desde ahí para el mundo del trabajo, para el mundo de la estructura social nueva que se da y para el Estado y las políticas públicas, ¿no? Entonces, me interesaba, más allá de discutir, charlar con compañeros, poner este debate en discusión, obviamente con toda la experiencia de la gestión municipal ya consolidada y con muchas cosas que se han hecho. Nos parece importante canalizar y profundizar, porque cuando nosotros nos quedamos cortos, fíjense, en la ley bases, ¿no? Que se está discutiendo y que hay muchos temas que han ganado la discusión pública, la privatización, el régimen de grandes inversiones, obviamente todo el capítulo de flexibilización y de reforma laboral, pero hay un elemento muy puntual que tiene que ver con un tema que si no hubiera sido por la intervención de algunos diputados quedaba como que pasaba, que tenía que ver con el monotributo social, ¿no? Es decir, entonces uno mira y se encuentra con que en el medio de la discusión de grandes temas, el gobierno introduce incluso una ley que fue pelada bastante, ¿no? Había 700 artículos, terminaron 200 y pico. Hay grandes cosas, o sea, grandes transformaciones desde una mirada regresiva, pero transformaciones profundas, de deshacernos de empresas, hasta habilitar exención a grandes, bueno, que señalábamos. Quieren quitarle, o plantea derogar, una asistencia para que es un sector de esa economía, que son casi 8, 7 millones de argentinos y argentinas que se la rebuscan, y que necesitan, digamos, al quitar el monotributo productivo. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando uno ve la lógica fiscal es insignificante, y cuando uno ve el motivo de darle tanta importancia, yo creo que es porque del otro lado se entiende más que de este lado que se necesita desarticular todo lo que tiene que ver con lo que el mercado de trabajo deja fuera, y nosotros no hicimos nada, y me parece que ahí es un elemento, hicimos muy poco para pensar nuevos derechos que permitan construir una conciencia colectiva, porque en definitiva, más allá de dar derechos, como el monotributo social, que en lugar de, nosotros durante estos 4 años no lo pudimos ampliar, no lo pudimos hacer extendido masivamente para que sea una posibilidad de que el Estado te ayude a poder desarrollar tu emprendimiento, no pudimos masificar el crédito, no pudimos acompañar un salto
tecnológico, no pudimos generar un entramado productivo que, por lo menos que quien está en ese mundo pueda ver que hay una mirada, que el Estado te mira, que el Estado te genera nuevos derechos, que el Estado te facilita el desarrollo, digamos, de tu esfuerzo personal. Y cuando hubo una política chiquita, chiquita relativa, porque es un universo no menor, pero que tiene una situación muy acotada, este proyecto político que encabeza el presidente Milei lo desarticula. Entonces me parece que ahí, por lo menos los debates, es para comprender que ese universo es un universo clave en la disputa de cualquier otro proyecto y necesitamos pensar políticas públicas que tengan la capacidad de entender que ahí hay una pelea importante. Y un poco la idea es construir esas herramientas, le decía Sebastián, construir espacios del Consejo de la Economía Social, pero incluso que tiene que ver, porque a veces se le pone social y en definitiva a veces es social y a veces no es social, es alguien que produce porque necesita sobrevivir y que el Estado le pasa por el costado y necesitamos que el Estado se meta para resolver derechos, pues si el Estado no se mete y resuelve, lo que hay es una conciencia individual que fomente y que sirve de base, de sustento, para que los proyectos políticos vengan contra el Estado. Entonces, me parece que ahí hay elementos a debatir, a pensar justamente nuevas melodías que permitan avanzar en estos debates, que en reverso a nuestros debates, a nuestras discusiones, parece que hay con mucha capacidad, uno a veces lo subestiman, pero hay elementos que hacen a que se está pensando con mucha pericia qué hacer con el país y cómo desarticularlo. Me parece que se ve con una muestra muy clara respecto de cómo hay que desarticular cualquier capacidad de conciencia colectiva de todo lo que está fuera del el entramado productivo que entendíamos como la relación salario y capital, digamos, ¿no? Entonces, parece que ahí hay un desafío. Y a partir de ahí, y a partir de la experiencia provincial, me parece que hay que avanzar en ir tejiendo quizá desde abajo, desde abajo metafóricamente, desde las experiencias más cercanas, elementos que nos permitan construir una conciencia colectiva y anidar redes que ayuden a dar esos debates, porque esos debates no se dan en abstracto, ¿no? El rol del Estado no es en abstracto, el esfuerzo personal contra una salida colectiva no es en abstracto, se nos presenta todos los días, y me parece que es un desafío clave para pensar en un elemento que es constitutivo de cualquier posibilidad de éxito político en ponerle una traba a este proceso. Así que un poco, quizá compartir con el intendente, bueno, y con todos y todas, estos elementos, ponerlos en discusión, y bueno, y ayudar a instalar en la militancia, en los espacios comunitarios, estas discusiones que ayuden y que empujen a introducir estos debates y tomar también la posta de lo que señalaba el gobernador respecto de las nuevas melodías, porque si no pensamos nuevas melodías respecto de, en definitiva, nuevas respuestas a nuevos problemas que se presentan, me parece que nos vamos a quedar cortos porque enfrente lo están pensando muy, digamos, certeramente y contra valores que, en definitiva, hacen a que nuestras comunidades sean comunidades donde se pueda vivir mínimamente, digamos, con dignidad y hay un nivel de, digamos, de ruptura de valores que compartimos a través de un montón de debates que se instalan, que no solo en términos económicos, sino en términos de sociedades justas e integradas. Me parece que el costo es muy alto, y este tema es un tema que nos parecía también importante, bueno, para discutir, para debatir, y no solo discutir y debatir, sino llevar adelante desde la articulación entre los gobiernos respuestas concretas que acerquen, que construyan más cercanías, que construyan articulaciones y que puedan también defender herramientas que han sido muy valiosas en experiencias acotadas, y también pensar por qué nos quedamos tan cortos en relación a
a un sector productivo que explica muchas veces las dificultades que hoy vivimos, ¿no? Por lo menos dejar esas reflexiones, y gracias también por el tiempo y de vuelta disculpas, como decía Vero, por la demora, ¿no? Muy bien. Yo muy breve en realidad, para así le damos curso a la invitación de Vero de hacer circular la palabra, agradecerle a Daniel, digo, es la persona que ha elegido Axel para, como él decía, la construcción de estas herramientas que tienen que ver con dar el debate en términos de lo que es la economía popular. En un contexto complejo, nos tardamos un poquito más porque nos quedamos charlando un poco, así que yo ya le ocupé el tiempo que me corresponde, por eso quiero que compartamos y intercambiemos un poquito. Pero básicamente esto, ¿no? Hablamos de un escenario similar al de la pandemia, y no es que seamos melancólicos de la pandemia ni del COVID ni nada por el estilo, sino que todos estamos viendo un escenario muy similar en términos de calidad de actividad. Compartíamos con Axel el lunes lo que fue la firma del segundo desembolso del Fondo de Fortalecimiento, y él expresaba, digamos, en gráficos la caída de la actividad, la caída del empleo, la caída del poder adquisitivo del salario. Digo, Milei ha tenido la valentía, en este caso, de construir prácticamente un 2001. Estamos en indicadores muy próximos al 2001. El tema es qué nos espera de acá adelante, ¿no? Algunos ya como si fuera una cuestión de fe o de culto, esperan algún rebote hacia arriba, otros una meseta, y otros que digo, esto puede ser todavía un peor. Digo, yo creo que están en esa línea. Digo, todavía faltan que impacten algunas decisiones, como por ejemplo lo del gas que va a venir, lo de la luz que ya está pasando. Digo, estamos viendo, recorríamos hace muy poco, y en un marcado contrapunto, poner en funcionamiento las placas del barrio La Margarita, que tenían que ver justamente con el OPISU, con el RENAMAP, con el Registro Nacional de Barrios Populares. Y hablábamos con los vecinos, y una vecina nos contaba que, por ejemplo, se le cortó el acceso a la medicación y hace 5 meses que no toma la medicación, que algunos compañeros que tienen planes se lo cortaron a la mitad, con lo cual digo, ya no era suficiente lo que recibían, ahora tienen mucho menos, que se ha caído el trabajo, que se ha caído, lo hablábamos también cuando fue el natalicio de Evita en este mismo espacio, que de un tiempo a esta parte se cortó todo la chana. Lo mencionaba, digo, la persona que esculpen uñas, los que pintan, los que cortan el pasto, los que hacen trabajo plomería, bueno, eso se cortó. Producto de una clase media que lo que está anticipando es que se va a tener que modificar su comportamiento de consumo. No solamente si sale o no sale a comer los fines de semana, sino que hoy está racionalizando y modificando su conducta, digamos, de lo que compra todos los días para comer. Y en función de ese parate, obviamente, toda esta economía informal, si podemos popular, obviamente tiene un impacto profundo, porque de ahí va la subsistencia de las personas. Entonces, nos encontramos ante un panorama cada vez más incierto. Y en función de eso, tenemos a un presidente que aún se le sigue comprando esto de lo que hablábamos también la vez pasada, de la escuela austríaca, del libre juego de la oferta y la demanda, que solamente funciona cuando hay una atomización por el lado de la demanda y una atomización por el lado de la oferta. Bueno, yo le doy una noticia, lo debería saber como economista, esto no funciona en ningún sector de la economía mundial. Digo, ya ni siquiera los commodities, que puede ser los cereales, la fruta, la verdura, digo, porque todo mercado tiende al monopolio, o tiende al poder del mercado. Hoy estábamos en Mar del Sur, y lo veo acá a Darío Alimonta, que estaba acompañando desde la Fundación ITEC, porque de lo que se recaudó de las combis que compramos para llevar a los chicos de Miramar a Mar del Plata para que puedan continuar su carrera de nivel superior, digo, eso va a la fundación, y se compraron los instrumentos para que los chicos de Mar del Sur, que tienen la escuela secundaria, que tienen orientación en música, puedan tener acceso a instrumentos musicales y poder formarse. Digo, y con esto generamos un circuito virtuoso de que lo que se genera desde el Estado también vuelve al Estado, generando posibilidades, porque ya de por sí esto de la meritocracia, ¿no?, que se ha hablado
mucho durante el macrismo, solo se da si hay igualdad de oportunidades de base. Digo, ya estos chicos de los que estamos hablando ya tienen que viajar 1 hora para ir a estudiar, 1 hora para volver, cuanto menos. Digo, ya no hay condiciones de base, no hay condiciones de igualdad. Pero el Estado tiene que estar ahí para generarla. Y si esto, digamos, no ocurre, obviamente estas asimetrías que se generan dentro de las sociedades, bueno, obviamente generan concentración en algunos lugares de los recursos y después el resto hay que ver cómo se las arregla. Entonces, me parece que lo fundamental de esto es ver cómo desde el Estado generamos estas articulaciones, generamos los recursos, que a diferencia de la pandemia, donde teníamos un gobierno nacional presente, donde se fijaban las prioridades en sostener a las poblaciones más vulnerables, bueno, hoy, como decíamos, si antes llamábamos por teléfono, mandábamos un WhatsApp o viajábamos y conseguíamos alimento, bueno, ahora vamos a tener que ir a buscar la papa donde está, pelarla, cocinarla, hervirla, hacerla puré y después recién ahí pensar en armar la vianda. Digo, pues vamos hacia un esquema de, como estuvimos en la pandemia, con las organizaciones sociales, con la iglesia, con los clubes, de produciendo alimento para nuestras comunidades, porque esto es lo que hoy está pasando. Se empiezan a saltear las comidas, digo, se sostiene gracias a la escuela, pero no sabemos también, digamos, porque cada vez vemos que se va a exigir, se va a poner en tensión lo público, lo vemos con la salud. Digo, con la desregulación de las prepagas, lo que se ha generado se ha impulsado mucha gente al uso de lo público, cuando antes, digamos, hacían uso de las prepagas. Bueno, hoy estamos viendo cómo se pone en tensión lo público en función de que el Estado Nacional desregula, digamos, y se borra prácticamente de algunas funciones indelegables. Tienen que ver con la salud, con la educación y con la seguridad. Entonces ahí es donde Daniel hablaba de las nuevas melodías. Bueno, vamos a tener que repensarnos, digo, no buscar herramientas en cosas que hicimos, sino que vamos a tener que ser todavía muchísimo más creativos porque vamos a tener más demanda y con mucho menos recursos que en otras ocasiones. Entonces el desafío es esto, encontrarnos, debatir, buscar las mejores opciones. No van a venir Daniel, no van a venir el intendente, no van a venir los funcionarios, sino de ponernos de acuerdo y de buscar creativamente cómo podemos darle respuesta a una demanda que va a ser realmente infinita. Entonces ahí está el desafío de transitar estos meses y ver de cómo podemos generar una alternativa, un contrapunto para que, digamos, no nos vuelva a ocurrir que la gente entienda que votando una idea que solamente beneficia al 5% con mayor poder adquisitivo de la gente es algo popular. Evidentemente en algo hemos fallado para que esa idea en los debates, en las discusiones, en el encuentro calle a calle, mucha gente se haya sentido identificada con una idea que no lo representa. Entonces bueno, hoy vamos a transitar amargamente el camino de desandar ese recorrido, pero en el medio tenemos que justamente dar las respuestas correspondientes. Así que en ese sentido, digo, muestra de eso es lo que vimos hoy. Ahora el martes llega la combi para Otamendi, entonces nosotros seguimos ese camino que es el por lo cual tanto el gobernador Axel Kicillof como en mi caso la gente nos ha elegido independientemente de lo que haya ocurrido a nivel nacional. Entonces me parece que ese es el gran desafío de lo que viene y bueno, agradecerte Daniel porque de nuevo, sos la persona que eligió Axel para dar estos debates, podrías estar en cualquiera de los 135 municipios que tiene la provincia y has elegido hoy compartiendo esta tarde con nosotros, así que para mí es un gran orgullo. Muchas gracias. La palabra a ustedes. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Patricia Bacana Roja, soy yo. Ah, padre, no te había Sí, conocido. ¿Cómo andás? Es Miramar. No, a mí me parece importante señalar, como vos contabas, que no pudimos avanzar ni profundizar en el proyecto de monotributo productivo, ya que trabajamos mucho en su momento de las organizaciones sociales, el INAES y la FIT, que en ese momento estaba. Y en esto también tenemos que reconocer que fue por algunas cuestiones internas, digamos, ¿no? O sea, también la disputa interna de nuestro espacio es uno de los temas que no pudimos resolver. Por eso me parece importante que tengamos claro esto hacia adelante en la nueva sintonía, nuevas músicas, que avancemos en eso. Porque es fundamental, como vos decís, estamos en otra situación económica, nuevos desarrollos, nuevas formas de trabajo, y ahí tenemos que estar para generar no solamente la posibilidad de resolver sus problemas, sino también generar conciencia social
en ese sentido de su pertenencia a un proyecto. La otra cuestión que me parece importante en esto que planteaba Sebastián también y vos, es cómo ponemos al Estado, que es una de las reivindicaciones de la gente que está pidiendo que el Estado sea menos burocrático. Y es una realidad, no solamente en nuestra época de gobierno, sino viene de hace mucho tiempo. Y ahí tenemos que buscar también, desde, como ejemplo, desde la provincia, algunas normas que flexibilicen, que mejoren la relación y la posibilidad de articulación que decía el señor Sebastián con la comunidad para mejorar los servicios y la relación vecino-estado y demás. Pongo un ejemplo. Nosotros, te habrá contado Sebastián, desde el 19, General Alvarado tiene por ordenanza su Consejo Económico Social. Y cuando hablamos un poco de lo que se viene, lo que está viniendo en términos de brindar la asistencia alimentaria a los comedores que estamos conformando acá con las compañeras, muchas, del Consejo, que están todos los sectores de la sociedad de aquí de General Alvarado, bueno, veíamos, necesitamos tener la posibilidad de que los productores de aquí, de la zona, que son 9 más o menos, que producen verduras, hortalizas, más, puedan acceder al vale que le da el municipio para poder, bueno, y muchas veces estos productores no tienen la posibilidad o los papeles en regla, digamos, como para poder articular, porque hay normativas a veces bastante estrictas dentro de lo que es el Estado. Entonces ahí también me parece que para favorecer, promover y posibilitar las dos cosas, tanto el acceso a los alimentos en mejores precios y el desarrollo productivo de nuestros productores aquí en la zona, mejorar también esta articulación no tan burocrática entre el Estado y la comunidad. Me parece que ahí también tenemos que trabajar. A veces el municipio solo no puede, pero tiene que venir también desde la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Bueno, yo soy Federico Meaca, soy secretario de producción, así que trabajo con compañeros también. Algo que pudimos ver muy patente con el equipo de trabajo durante la pandemia, tenía que ver mucho con esto que vos estabas contando recién de estos sectores que por ahí me hace un poco de ruido llamarlo autoempleo, porque en realidad no es autoempleo, son pequeños emprendedores que sí hacen su propio trabajo, pero que no tienen los mismos derechos, el mismo amparo que tiene sí un trabajador en relación de dependencia. Eso genera que ante determinados imponderables, no vamos a llevarlo al lado extremo de una pandemia en el cual determinados sectores de trabajadores no podían salir en el día a día a realizar esas tareas y tampoco tenían esa entrada, sino que ante una enfermedad, ante siquiera un día no laborable o ante una baja por determinado factor en la demanda, se ven más que vulnerables y pueden hacer hasta que caiga ese trabajo que tenían, ¿no? En ese sentido, siempre tratamos de estar ahí tratando de emparchar la rueda con algún programa que por ahí ahora cada vez son menos los que tenemos en disponibilidad dentro de la cartera. Creo que es muy importante esto que dice también Patri, me sumo a tratar de ser menos burocráticos nosotros desde el Estado y tratar de facilitar lo más posible que se pueda producir esa rueda y que no deje de rodar en los momentos que más se necesita. Y bueno, esto que así como lo podemos visibilizar en el sector frutihortícola, que es un sector que dentro de todo está, no tiene mucha regulación por la característica del producto, pero sí hay muchos productores familiares de, por ejemplo, proteínas, hay pescadores artesanales, productores de cerdo, productores avícola, que sí tienen que estar al tanto de regulaciones por peligros propios, bromatológicos o por otro tipo de cuestiones, que sí hay formas de que el Estado encuentre formas de hacerlo sin dejar de estar regulado, pero sí de facilitárselo. Y ejemplos patentes de ello tenemos, por ejemplo, el Distrito de General Alvarado fue pionero en la implementación de las PUPAs, que son las
pequeñas unidades productivas de alimentos. Los alimentos que son de por sí una cuestión muy sensible a esto. Bueno, hay alimentos que no tienen esa peligrosidad y que puede ser mucho más fácil hacerlo llegar a la comunidad. Y más en un momento que, como bien decía recién el intendente, la actividad económica se está deshidratando. Y como cualquier cosa que se deshidrata, se achica. Y cuando se achica va a sus bases y a sus principios. Y hoy lo que más se está consumiendo son los medicamentos y los alimentos. Entonces los emprendedores que no fabrican alimentos, porque medicamentos no se puede fabricar a escala microemprendimiento, están sufriendo unas bajas de la actividad que son a este punto de que hacen de que colapse, ¿no? Entonces, bueno, también ahí estamos trabajando con un grupo de cambio rural con alternativas parecidas a esto de la experiencia altamente satisfactoria que fueron las pupas, con, por ejemplo, productos que tienen que ver con cosmética y productos de limpieza, también de fabricación artesanal. Muchos de ellos que son una alternativa viable a productos de marca reconocida, de góndola. Con esto no quiero decir que vamos a solucionar el problema económico está en otro lugar, pero sí son alternativas que tenemos al alcance del Estado, que las podemos hacer y que pueden ser un gran paliativo. Así que también habría que tener en cuenta estos casos, me parece, Daniel. Pupa, para aclarar, Pupa es que vos puedas habilitar tu... Estuvimos en la feria, había una emprendedora que también hacía mermelada y se habían reformado la cocina. Antiguamente, si una mermelada no tenía una poder... etiqueta con un registro de establecimiento, no se podía vender en una góndola. Y hoy sí, dentro de General Balado, incluso algunos hacen esta extensión a pupa provincial y pueden vender dentro de toda la provincia. Sí, sí, yo creo que... Una cosita leve. No, a partir de lo que decían Patricia y Fede, a mí me parece que hay un problema en esta nueva realidad que, digamos, requiere una discusión incluso casi que de actualización doctrinaria respecto a cómo abordarla, que es más fácil verla desde cuando uno hace política de cercanía y en lo municipal que cuando tiene niveles de abstracciones mayores, digamos, ¿no? Porque cuando uno está ahí ve el problema y lo resuelve, digamos, ¿no? Porque si no lo resolvés, primero por sensibilidad, y la cercanía te genera otro nivel de sensibilidad, te genera otro nivel de aproximación al problema, y porque le encontrás la vuelta, digamos, ¿no? Ahora cuando uno toma un poquito más de distancia, aparece la burocracia que decía Patricia del Estado, incluso, y cuando no se tiene caracterizado bien el problema, aparecen las internas y la no relevancia a resolver, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema de esta realidad que requiere primero debatirla y poner en primer orden qué hacemos con la clase trabajadora que no tiene conciencia, y que es difícil construir conciencia colectiva cuando uno se la resuelve como puede y donde el Estado aparece en el nivel más inmediato, que es en la intendencia, no por digamos, el primer mostrador. para gloriar, digamos, ¿no? Para chupar la media, ¿no? Pero sí para decir que es así, lo inmediato está, pero después no está, entonces, y lo inmediato se pierde como potencia, porque una cosa es un derecho como la asignación universal por hijo, y otra cosa es, digamos, la inmediatez de la política en acompañar procesos, digamos, no tiene la misma... le falta potencia. Entonces me parece que ahí hay una discusión que es clave, si nosotros no, eso que está disperso, que el mercado de trabajo lo fragmenta, incluso le inyecta hiperindividualismo, y quizá por mi tendencia, digamos, de formación sociológica me lleva a decir, bueno, todo eso te formatea la cabeza, y se vio muy claro, y te formatea la cabeza en no construcción colectiva. Entonces nosotros tenemos que colectivizar lo que está disperso. Y para colectivizar lo que está disperso hay que construir derechos, donde todos se reconozcan como parte de un sujeto que se la rebusca, pero que hay un proyecto que
que lo contiene y colectivizar derechos es el monotributo social. Por eso lo quieren desarticular, porque no quieren que eso se colectivice, digamos, ¿no? En términos de construir conciencia. Entonces, y me parece que las internas, sin ser naif ni digamos, naif, digamos, tonto, digamos, parece que parte de eso se resuelve en la discusión política. Es decir, acá hay un problema de primer orden, digamos, ¿no? Si acá no construimos una agenda de derechos que pueda repensar la política social, no desde el plan, la bolsa de alimentos, las chapas, estar presente en las inundaciones. Acá hay otro problema de otro tipo, es que se reestructuró el mercado de trabajo y que ya no están todos en la fábrica, donde se puede pensar una idea colectiva con mayor cercanía y con mayor calidad a través del trabajo sindical. Acá hay una tarea que se tiene que colectivizar desde un proyecto político con una serie de derechos que vuelva a pensar una idea colectiva desde eso que está disperso en el mercado de trabajo. Entonces me parece que ahí hay herramientas, quizás la más sencilla es masificar el monotributo social, que se empezó a discutir, pero hay un montón más, digamos, ¿no? Que tienen que ver, y que sí es valorable en nuestro proyecto político, en el peronismo, en los municipios, y en la cercanía de los movimientos sociales, y toda la capilaridad que tiene el movimiento popular de estar, de acompañar, pero evidentemente se corta si eso no lo unificamos con una serie de derechos, digamos, ¿no? Perdón. No, yo para compartir con algunos compañeros, ya lo hemos hablado, pero que va en línea de lo que planteaba un poco Fede. Acá tenemos una producción que está justo en época de cosecha, que es el kiwi, que hemos trabajado muchísimo del Estado para garantizar, pues no sabemos hacer kiwi, pero lo que podemos hacer es garantizarle que tengan el estatus sanitario, que tengan indicación geográfica. El Estado estuvo presente al inicio, que es la parte más difícil de los emprendimientos. Con Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura, bueno, se generó un subsidio. Hoy hay una planta de empaque que la administra una cooperativa de productores y que, bueno, esto es del virtuosismo, digamos, de lo que nosotros promulgamos de alguna manera. Bueno, el tema es, llega el momento de encontrarse con el subsecretario de Producción de la Nación del gobierno actual, ¿no? Entonces le habían quedado ahora están en etapa de ampliación, la planta de frío y empaque, y bueno, habían quedado comprometidos unos ANR de nuestra gestión, y fueron a ver y dicen, bueno, no, la verdad es que nosotros con el kiwi logramos indicación geográfica, logramos estatus sanitario, estamos tratando de exportar, digamos, necesitamos esa ayuda. Al menos te recibieron. Al menos te recibieron, eso es importante, que por lo menos los intendentes no nos reciben. Entonces dice, necesitamos ayuda como para, digamos, financiar esta ampliación, porque bueno, va a generar más laburo, va a generar un montón de... Dice, bueno, quédense tranquilos, dice, no van a tener ese problema porque no van a tener ese subsidio tampoco. Dice, si ustedes lograron indicación geográfica, lograron estatus sanitario, les tiene que ir muy bien, ¿no? Yo me acordaba cuando fue el tornado acá, dice, porque Bahía Blanca, por lo menos Bahía Blanca fue y le dijo, arréglense como puedan, digo, les van a dar muy bien. Bueno, acá ni siquiera pasó eso. Sigue la conversación porque era una reunión como intersectorial y un poco lo que decía Fede, ¿no? Hoy, digamos, la producción pasa por alimentos, pasa por medicamentos, y hay sectores que hoy quizás están más impactados por estas decisiones macroeconómicas. Uno, por supuesto, es el textil. Entonces estaba él, que debería ser el presidente de la Cámara de Fabricantes de Zapatillas. Entonces el tipo dice, bueno, yo tengo un emprendimiento, fábrica de zapatillas, familiar, dice, estamos hace 40 años, vemos dificultades, con esto estamos, ¿terminaste? Bueno, ¿terminaste? Sí. Dice, el subsecretario le dice, vos estás loco, ¿cómo va a producir zapatillas en Argentina? Vos tenés que importar. No, el subsecretario nacional. Dice, vos tenés que importar. Dice, no, pero nosotros fabricamos zapatillas, emprendimiento familiar, tenemos 35 empleados. Quedate con 3, agarrá los 3 mejores y metete en un taller e importá zapatillas. Entonces, esa es la concepción de alguien que su deber principal tiene que ver con defender la industria nacional. Entonces digo, estamos en un error de concepto bastante grosero. Digo, si ya el que te tiene que defender te está diciendo que eche 30 personas que te queden con los mejores y que importe el trabajo de otro lugar, digo, lo tenemos muy complicado. Digo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que generar estos debates en todos lados. Digo, porque realmente no es el país que queremos, no es el país, la construcción que queremos, porque si nos ponemos a importar todo,
Digo, nos vamos a quedar con una masa de desempleados gigante, digo, no vamos a tener agregado valor, no vamos a tener capacidad de generar bienestar. Y menos de consumir porque los precios son... Y menos de consumir. Bueno, acá está Agustín, nos está acompañando, es gerente de la empresa Conosur que hace puré de papa. Y bueno, él lo puede contar perfectamente. Cuando, si hablamos de importar, se meten 2 changos en un galpón y te traen un puré de... En la otra época neoliberal con Macri nos pasó eso. Nos empezó a competir una empresa en Mar del Plata que puso... Nosotros somos una fábrica, ¿no? Hemos desarrollado un montón la producción, un montón de alianzas con productores de acá de la zona. Y sí, 2016 ya, ahí nomás, apareció uno en Mar del Plata que importaba el puré de Europa. Increíble. Y tenía una envasadora y bueno, nos competía, era nuestra principal competencia. Increíble. Yo, sí, una cosa nomás, yo si pudiera hacer es para hablar largo y tendido, pero yo creo que uno de los problemas más graves que tuvimos, me parece que haber ganado la elección nacional. Por eso yo creo que la gente se dio cuenta de eso. Con 10% de inflación mensual hubiese sido épico, no sé cómo llamarlo. Y realmente creo que los guarismos fueron extraordinarios. Porque ¿quién puede defender una inflación del 10%? Hasta a nosotros se nos hacía muy difícil explicar a la persona que no estaba politizada que un modelo era distinto al otro. Es decir, ¿cómo uno explica por qué votar a alguien o no? Si en ese momento la inflación yo creo que debe ser de los peores males porque va directamente a licuar tu ingreso mensual. Es decir, lo que vos generás con tu lomo, en un mes valía un 10% menos. Y eso era catastrófico. Yo creo que fue por ahí. Y así todos sacamos una buena elección. Pero ya siendo a lo... Eso creo que fue el 90% de por qué perdimos. Y yendo a lo particular del Estado, yo creo que otra cosa que se habla mucho ahora y he visto, yo escucho mucho a proveedores, a clientes, y en los 10 minutos de charla se empiezan a abrir. Y una de las cosas que vos le decís, no, viste, porque yo la ley base, va a perder los derechos. Y muchos te dicen, ¿qué derechos? Si vos estás hablando, sí, pero por 4 horas nada más. Y está 9. ¿Y en qué categoría? Y la mínima. Y cobran el mínimo. Entonces, no así, yo lo juro por lo que sea, en la fábrica mía. Yo tengo 3 delegados, y yo, mucha pelota. No, tengo 3 delegados se llama STIA, el Sindicato de Trabajadores. Negociamos, hablamos, están todos en blanco, todo con su categoría. Cuando a un tipo les parece que no se negocia, es decir, el sistema anda perfecto dentro de mi fábrica. Y creo que en McKinney y PepsiCo también, por ahí por el tamaño. Pero muchísimas de los establecimientos, podríamos hablar locales, temporarios, de la temporada estival, el Estado no está ni el Estado ni el sindicato, que somos de las cosas que nosotros defendemos, ¿no? El rol del Estado y el rol del lo que decíamos recién, el colectivismo. Y eso creo que es una falla. Yo, por ejemplo, no veo al Ministerio de Trabajo haciendo inspecciones, clausurando, entrando a un lugar, bueno, ¿cuántos son? Bueno, a ver, tomando, qué sé yo, el testimonio. Entonces, esa ausencia del Estado y del sindicalismo, no hablemos ya cuando hay corrupción, ¿no? Del sindicato, que también la hay, que no cumplen con su deber ético, sobre todo, más que legal, de defender a sus compañeros. Pero creo que eso hace falta mucho más presencia del Estado, sobre todo del Ministerio de Trabajo, para que se note realmente que hay un Estado presente y que el trabajador tiene derechos y que note cuando lo vaya a perder, porque ahora, ya te digo, en muchísimas charlas no hay una sensación de que vayan a perder la indemnización o no sé, o la jubilación, porque realmente el grado de informalidad es tan alto. Y eso también es culpa, creo, de un modelo que era nacional y popular y no se dedicó a cuidar. Se naturalizó mucho. Sí, se totalmente. naturalizó mucho y ahí se instaló como una ausencia de conciencia Sí. en la gente. Sí. Yo conozco mucha gente de peluquerías de acá que es esto. Ah. Supermercados también. Sí, Claro. supermercados, bueno, sí. Es decir, Sí. cuando una persona no siente que va a perder algo, realmente no le molesta si se va a votar una ley. Es tan abstracto. Y eso lo veo ya hace unos cuantos años muy generalizado. No sé si es
por no molestar al empresario, lo cual sería una derechización del Estado, porque realmente no es molestar, sino realmente hacer cumplir las normas vigentes. Por eso creo que también no es tan resistida esta ley, porque muchos trabajadores a mí me han dicho, yo peor de lo que estoy, estoy totalmente informal, así que a mí no me van a sacar nada con la ley base. No, pero eso tiene está que ver con totalmente con equivocado. la construcción de sentido. Está equivocado. Porque vos decís que nos costó defender la inflación del 8 y el 10% y ellos están defendiendo la inflación del 15 o del 25 como si fuese algo extraordinario, que de 25 bajaron a 8,8, digamos. Y tiene que ver con eso, con la construcción del sentido. Por eso aprovecho y te quiero felicitar cómo te defendiste anoche con Feynman en la Nación Más. Y yo creo que el debate lo tenemos que dar en todos los lugares. No nos tenemos que correr. Tengamos o no tengamos la ley de medios, tenemos que ir a todos lados y defender nuestra idea. ¿Sí? Porque creo que el corrernos y hacer silencio hace que los que tengan la voz ganen, y ganen la construcción del sentido, digamos, ¿no? Y el otro tema es, yo hablando siempre con Sebastián, me interesa mucho el tema de la soberanía alimentaria, y me parece que a veces las políticas que se bajan de provincia o de nación no tienen en cuenta las ventajas urbanísticas o las ventajas geográficas que tenemos. Entonces, desaprovechamos que las familias, la mayoría de las familias de los distritos de la provincia de Buenos Aires tienen espacio para hacer sus pequeñas quintas. Y ese punto no lo hemos aprovechado. ¿Entendés? Entonces, tenemos que pagar una planta de acelga, por decir, yo que hago las compras, 2 lucas, y yo la podría tener en mi casa, pero así como me pasa a mí, le pasa a mucha gente que no vuelve a esas prácticas que nos podía ayudar a mejorar la manera de alimentarnos de todos. Por eso me parece que es un punto que tendríamos que empezar a abordar desde las políticas públicas. Yo por ahí quería aportar algo acerca de lo que están diciendo, que esto de la situación de precariedad laboral o de esto de no tener asegurado si vas a tener tus derechos, si te vas a poder jubilar, aún estando trabajando estable en un lugar, también le pasa a todo el sector del emprendedurismo, de la economía social y popular, como que de algún modo es eso de que no te vas a poder jubilar, no les importa porque ya saben que nunca se iban a poder jubilar. En algún momento apareció el monotributo social, apareció la jubilación para ama de casas, de contemplar todas estas posibilidades. Bueno, ahora en teoría lo estaríamos perdiendo en breve. Pero un poco esto que decía Daniel de lo que pasa en los municipios, que pasa esta cuestión más cercana con el vecino, es donde surgen estas cosas que plantea Patrick, que plantea Fede, que es cuando vos te das cuenta lo difícil que es llevar una idea súper sencilla que mejoraría mucho el bienestar frente al aparato burocrático del Estado. Entonces, achicar esas instancias es súper importante y es necesario y es urgente, y por eso es tan importante que tengamos un gobierno provincial que sea cobijo de todas estas ideas y que nos ayude a achicar esas brechas. Digamos, eso es re importante. Una de las cosas que por ahí estuve trabajando mucho y hablando tanto con el secretario de Turismo como con la directora de Empleo, venimos charlando mucho estas cuestiones, bueno, por supuesto Fede desde producción, de entender los desafíos en clave de la economía popular de este sentido más chiquitito, que tiene que ver con, por ejemplo, tenemos Miramar, que es el eje de desarrollo económico y productivo, es el turismo. Entonces, bueno, ¿qué cosas hay que potenciar con esa clave, no? ¿Qué posibilidades tenemos? Surge la idea del turismo rural, como experiencias que han surgido de manera muy exitosa en pueblos muy aislados, chiquititos. Es súper difícil pensar en este contexto de economía de la clase media devastada, que se puedan seguir dando el lujo de vacacionar. Pero bueno, esto también pasará, entonces hay proyectos que por ahí son medios ambiciosos, pero está bueno empezar a hacer el recorrido a largo plazo, porque en algún momento toda esta gente, por ejemplo, Otamendi, Mechongué, Mar del Sur, sobre todo Mechongué, Otamendi, que están ligados a todo lo que tiene que ver con una producción agroecológica, agroganadera,
hoy se están quedando sin trabajo porque hay una tecnificación de toda esa mano de obra que deja a cientos de familias por fuera de un salario formal. Entonces empiezan todas estas mujeres en general, que son las que están contempladas dentro de la economía social, y el trabajo más de autoempleo, mal llamado autoempleo, a no tener lugares donde buscar trabajo. Entonces en respuesta a todo eso surgen los espacios de feria, esto de los servicios, ya sea de peluquería, de masajista, un albañil, un carpintero. Entonces, frente a todo eso, hay cosas que son por ahí muy simples y que por ahí no son tan gigantes, pero por ahí la simpleza es lo que empieza a marcar la diferencia. Entonces, generar como Estado, en este caso municipal, pequeños espacios que propicien que se achiquen ciertas brechas, va a ser lo que marque la diferencia, y que por ahí, si no tenemos recursos económicos, sí tenemos gestos políticos de acompañar. Eso la gente lo valora un montón. Digamos que hoy, más allá de que no tengamos recursos económicos, tenemos un montón de cosas que hemos logrado, tanto a nivel nacional, sobre todo a nivel municipal, que la gente los reconoce, y muchas veces nos olvidamos de estar destacándolo en la verdulería, en el barrio. Tenemos un montón de cosas para pensar. Yo por ahí les quiero comentar algo que es algo que venimos pensando, elaborando hacia adelante, que tiene que ver con hacer una especie de mapeo de los emprendimientos que tenemos en el distrito, conformar como una base de información y sobre todo el desafío de pensar qué le ofrecemos, por ejemplo, al turista para que venga en temporada baja a nuestro distrito, tanto Otamendi como Mechongué, como Mar del Sur, como Miramar. Y en ese sentido, junto con el INTA se armó la Feria de Economía Social en Otamendi. Hay muchas mujeres que encontraron ahí un espacio de venta, van a sostener ahí un dispositivo que ya es un atractivo turístico. Hay una plaza sustentable que se está haciendo por allá, tenemos el paseo de la Bienal, digamos, tenemos un montón de cosas que ofrecer, tenemos la Feria del Bosque. Entonces, en ese sentido, digo, la Feria del Bosque, el que va a la Feria del Bosque, ¿qué busca? Busca, no sé, esta cosa más mística, más esotérica. Bueno, los emprendimientos que estén ahí, la idea es que tengan por ahí esa línea, esa temática, y acompañar, impulsar emprendimientos que tengan que ver con ese eje, y que sea una competencia de quién ofrece algo de mayor calidad y no una competencia de quién vende más barato, que es un poco los desafíos que suceden en las ferias cuando ya hay mucha gente que quiere ingresar. No decirle que no a nadie, pero sí a través de ciertas capacitaciones en las 4 localidades que empezamos en breve, ir haciendo ese acompañamiento para que saquen costos, para que piensen en la reutilización de otros recursos que son llamados basura, y entrar en un circuito de producir cosas innovadoras que por ahí generan un impacto positivo y que también generan un ingreso económico. Entonces hay ciertas cosas que son súper sencillas y que vos le estás acercando un espacio para que puedan ofrecer sus productos, para que se capaciten. Y además es un trabajo, por esto de pensar las nuevas melodías, estas cuestiones, que tiene que ser que estemos todos afinados, ¿no? Que estemos todos en la misma afinación, que estemos todos apuntando al mismo lugar, que haya un objetivo claro, que sea colectivo por encima de las mezquindades o las simpatías que tenga uno con uno u otro funcionario o político de turno o idea política. Se ve mucho en las ferias que hay una diversificación de ideologías, y la verdad es que la gente, cuando vos te pones a hablar, ya tanto no le importa si sos libertario, sos radical, sos peronista, lo que le importa es que vos estés haciendo algo para darle una mano. Y estos pequeños gestos tienen un caudal enorme para poder acompañar. Algo sencillo, algo humilde. En Otamendi generamos un espacio a través de la voluntad de los chicos de cultura de poder tener un espacio de venta gratuito de ropa reutilizada con el concepto de economía circular, que tiene un impacto de dar una segunda oportunidad a las prendas. No es algo que requiera ingresos económicos o una gran inversión, pero es un mimo que nosotros como Estado le estamos dando a las familias que necesitan generar otro ingreso y que por ahí no se les ocurre generar algún producto, algún servicio, o no tienen ni siquiera la plata para invertir, y como Estado hoy no tenemos lamentablemente subsidios para poder acompañar, como sí lo hubo con Manos a la Obra, con Semilla, etc. Propiciar ese tipo de mesas de trabajo que apuntemos todos hacia el mismo lugar. Parece que un poco pensar las nuevas melodías también tiene que ver con esta cosa más sencilla, más simple, pensar más en lo chiquitito y generar mesas de trabajo con todos los actores, porque todos tenemos una mirada diferente, pero cuando empezamos a acercar y achicar diferencias, la verdad que salen ideas que están buenísimas. Así que nada, un poco desde mi humilde lugar, el laburo que
que estoy dispuesta a hacer tiene que ver con ese proyecto de laburo. Y la verdad es que hay muy buena predisposición de estos compañeros funcionarios que tienen la mejor predisposición también de pensar un proyecto con las limitaciones económicas que estamos teniendo. En ese sentido, bueno, estuvimos hablando ahí con Daniel, que ya lo comprometimos, y ahora lo voy a comprometer públicamente como debe ser, en poder generar algún tipo de acompañamiento para poder mejorar estructuralmente, por ejemplo, la feria, que si bien al ser un lugar central de una ciudad que se desarrolla en torno al turismo, hay una cuestión que todo el mundo tiene, que lo critica tiene razón, que por ahí estéticamente está desordenada, no está bella estéticamente, y toda esta crítica que hemos recibido por todos lados, que no podemos decir que no, pero la realidad es que frente a un modelo del 2015, que es muy parecido al que estamos viviendo ahora, hizo que la gente desesperadamente necesite un lugar de venta. Entonces, como Estado, lo que se priorizó fue que las familias vayan a laburar, más allá de si el puestito no lo podían hacer así allá, se priorizó eso. Bueno, hoy tenemos una cuestión, la idea es poder recibir el acompañamiento, y también está la voluntad de Sebastián, que me lo dijo expresamente, de que más allá de lo que suceda, la idea es potenciar ese lugar, seguir dando una mano a esas familias. Así que me parece que en esos pequeños gestos también, de generar espacios agradables, amenos, y garantizar y achicar las imposibilidades que tienen estas personas, está la clave. Más allá de que tengamos toda la buena voluntad, después si todo sigue aumentando, si la gente de la clase media no puede venir, si el turismo zonal se le complica mucho el fin de semana venir a vacacionar a Miramar y conocer Otamendi, y conocer Mechongué, es algo que nos excede, pero sí la plena convicción de que estamos laburando un proyecto que es humildemente ambicioso, porque por ahí no requiere tanta inversión, pero sí requiere tejer un montón de redes, hacer un laburo que es súper de hormiga. Y bueno, nada, un poco comentarles, piensan que se trata esto de qué es la economía social, qué es la economía solidaria. Estamos acostumbrados a que cada uno se salva con la propia, se salva solo, el modelo que el capitalista propone claramente eso, estamos dentro de este modelo, no creo que lo podamos cambiar. Entonces, con las reglas de juego que tenemos, el desafío más grande que tenemos es por ahí trabajar ese tipo de laburo en equipo. Hoy hablando con las chicas en la feria, imagínense lo que son las ferias, que son todas personas súper diferentes, cada una tiene miradas diferentes, y bueno, hay un laburo humano de acompañamiento que es clave, y que la gente al final del día va a valorar eso, y es lo que está buscando. Estos momentos, y ya cierro, son importantes porque frente a un modelo que excluye y que nos impone que cada uno se salva como puede, y el de al lado que se joda, y si no puede pagar un remedio que se muera, lo lamento por no haber nacido pobre y no haber trabajado más para ser merecedor, porque ese es el modelo que plantean. Pensar en términos de economía social y en términos de solidaridad son clave, porque justamente a partir de lo chiquito es que podemos seguir avanzando y pensando en un proyecto superador. Entonces, para no caer en la negativa, esto es terrible lo que estamos viviendo a nivel económico, a nivel social, a nivel político, pero la realidad es que estos procesos después pasan, y también sirve para que la gente haga un matiz, y nosotros tenemos un poco la obligación de acompañar ese tipo de reflexiones con el vecino desde lo más común, desde lo más chiquito. Por ahí a veces uno habla desde un lugar muy técnico, y al vecino de la vecina a veces no entendió lo que vos le quisiste decir, o por ahí no le llega claro el mensaje. Entonces, nada, un poco proponer esto, que estamos frente a un modelo que es terrible, pero nosotros tenemos la convicción de que realmente lo estamos haciendo las cosas en un lugar en lo que creemos, no porque tengamos un puesto político que nos paguen por mes para trabajar de esto, sino que muchos venimos realmente porque tenemos convicciones de que hay mejor manera de hacer las cosas, mejores maneras de hacer las cosas, y tenemos más que pruebas de que esto es así, porque por algo se ha levantado el país y tenemos esta mirada del mundo de que Argentina es un caso de resiliencia absoluto. Entonces, nada, seguir abonando a esto del trabajo de lo chiquitito, de lo macro, de las periferias, para poder abonar un proyecto que sea superador. Como que un poco, para dejar un mensaje un poco también, ¿no?, de esperanza y reflexionar en que a veces, bueno, es caótico alrededor, pero propone estas nuevas lógicas de construcción. No de lo romántico de ser solidario, qué lindo, sino también hasta como un deber.
digamos, como una decisión política de avanzar en ese sentido. Muy bueno. Mate más largo el lector. Una última cosita que digo, ya que nadie habla, que, digamos, cómo vinculamos lo que se decía aquí de el trabajo territorial, militante, de la realidad cercana, con las políticas públicas. Y acá yo quiero destacar, en la experiencia que me tocó vivir de cerca, el trabajo del INAES. Porque realmente es ahí donde está el Instituto de la Acción Cooperativa, que depende de nacional, y ahí Alexander, que estuvo a cargo de eso, hizo yo creo que una revolución interna en términos de todo lo que fue la simplificación y la facilitación para poder armar las cooperativas, que de alguna manera son los núcleos estos que nos contribuyen y ayudan a evitar esta cuestión del individualismo y generar esa organización social, solidaria y demás. Entonces a mí me parece que esa experiencia, que fue muy buena y que pudo simplificar muchos temas también vinculados a trámites de la AFIP también, pero en realidad las resoluciones que tomaron de cómo hacerlo mucho más sencillo a partir solamente de 3 y todo demás, todavía les faltan los libros, son 7 libros que es un montón, de eso todavía falta. Pero la verdad que bueno, sé que la provincia está tomando una decisión y política al respecto. Me parece que eso también es una herramienta muy interesante para la organización de la economía y el desarrollo social también aquí en la provincia y en los municipios, ¿no? En ese sentido, perdón, si bien el INAES dejó de existir a nivel nacional, a nivel provincial se generó el IPAC, que es un poco la continuidad de esta política pública, que es un poco lo que viene haciendo el gobernador, tanto con economía social, digamos, se le viene dando ciertos lugares que no hay más a nivel nacional y eso es lo importante para seguir laburándolo. Está ayudando a otras provincias, está tomando el rol increíble, está tomando el rol del Estado-Nación, ayudando a las provincias como Chubut y ahora hoy estaba en Santa Fe. Bueno, muy bien. Siempre ha existido entre la provincia y el interior, siempre ha sido esa cuestión, bueno, hay que romper esos puentes, esos muros. No sé si alguien quiere aprovechar a hacer alguna preguntita, alguna consulta y vamos... Lo que pasa es que antes que llegara le dijimos que te habíamos reventado la chequera, entonces nada, se deprimía. No, yo en lo personal también estoy extensivo las felicitaciones por tu defensa anoche en esa terrible, el nivel de agresión terrible que recibiste. Y bueno, lamentablemente yo vengo del palo del alfonsinismo, ¿no? Y por supuesto estoy acá acompañando la gestión municipal y por alguna cuestión familiar que tengo por medio. Sí. Pero sobre todo resaltar eso y resaltar algo que hablaba con el tema de las melodías, ¿no? Creo que el gran problema es la sintonía. O sea, el gran problema que hay acá es cómo conformar y adecuar que esto, como puede ser un espacio municipal, se puede hacer a nivel provincial, porque creo que en este momento la provincia está cercada, a nivel nacional no sé qué es lo que nos irá a pasar, pero bueno, todos coincidimos en el relato de que hay que encerrarse un poquito, tratar de ver qué pasa en estos meses, cómo sobrellevamos todo esto, y bueno, cada uno en lo personal, creo que a través de lo individual, como dice Verónica, como dice Sebastián, y vos también lo resaltás, a través de asociaciones intermedias, yo en lo personal participo activamente en sociedades intermedias, y nuestra labor cada vez como estoy en un club, en lo sindical, bueno, con la asociación, como resaltó recién Sebastián, ponernos en una forma de que tenemos que ser solidarios como nunca. Y no podemos, si estamos interviniendo en una sociedad sin fines de lucro, es porque algo sentimos de que queremos trabajar por el otro, o no estamos por una cuestión económica. Entonces creo que este es un momento que el acompañamiento del Estado municipal y provincial es fundamental para que nosotros como sociedades intermedias, hablo ahora porque que se nos viene la luz, el gas, todo eso, como que va a hacer falta abroquelarse y dentro de lo que podemos ayudar
ayudar en lo posible de la forma individual que podamos, pero ya te digo, creo que lo más importante es la sintonía, por todas las formas, por lo político, por lo... Ya ahora vos ves que ya se está pensando mucho en el electoral, está bien, el que viene de la política, yo vengo del palo de la política, pero bueno, me parece que lo electoral tendría que tener un poquito, dejar un poquito rezagado para ir directamente a lo social y económico, que es lo más importante, que es lo que está sufriendo nuestra gente, y bueno, nada más que eso, y agradecerles a todos, y bueno, que siga adelante y Sebastián Metete, ¿qué va a hacer? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, ya para directamente, porque bueno, pertenezco a la Feria de la Economía Social y Solidaria, sí comparto con Verónica lo que decía, que lo micro, que es la importancia que tiene, los lazos sociales, todo, porque para trabajar como feria, por más que tengamos pensamientos y sentimientos distintos, no nos queda otra que unirnos para tener en conjunto una feria interesante. La pregunta es puntualmente, ¿la estructura podrá ser cambiada para este verano? Porque más allá de las 54 familias que vivimos de esta feria, también estamos convencidos de que la feria es un punto importante, no solo la nuestra, sino todas las que están en General Alvarado, un punto importante para el turismo, y sobre todo si la tenemos en condiciones atractivas, la gente busca mucho la feria. Sí, ese estaría genial que sea para... Ese es el objetivo. Más que preguntas, sí. Ese es el objetivo. Para eso estamos trabajando con esos plazos, obviamente, si es indefinido, tiene que ser rápido y ese es para lo que vamos a trabajar. Después hay un vendaval de quilombos, digamos, ¿no? Hablando en castellano. Que ojalá no genere ningún problema para que lo que ya se ha trabajado, se ha establecido desde hace ya algún tiempo el inicio del trámite, y vamos a darle continuidad, por lo menos para empezar desde algo puntual, empezar a ir resolviendo, bueno, lo que en todo caso los compañeros o la compañera ven como prioritario, o como dentro de un montón de cosas, empezar a laburarlo. Así que en ese sentido vamos a hacer todo lo posible. Después, si sale la guita, después ver la compra, ver los tiempos de la... Una vez que sale el subsidio, después bueno, hay que comprar, bueno, qué sé yo. Pero vamos a tratar. Si por lo menos podemos venir en el verano. Un detalle que es importante, si no te tachar el verano. No. Un detalle que es importante, se hizo una encuesta con la Universidad Nacional de Mar del Plata, y lo que surgió ahí es que lo que se destaca con mayor puntuación en la oferta, digamos, turística, no es el sol y la playa, no son los bosques, sino los productos regionales. Sí. O sea, la identificación del turista, más allá de lo que piensan en el frente, que obviamente es importante, más allá de la prioridad que nosotros le asignamos, que también es importante, digo, nosotros estamos teniendo la mirada del turista que dice que lo mejor que tenemos, o lo mejor puntuado, tiene que ver justamente con lo que ellos elaboran. Así que también, digo, desde ese lugar es donde tenemos que acompañar con estructura, con capacitación, con todo lo que hace falta para que cada vez tengamos mejores productos. Lo que hacen con tanto amor, bueno, lo hagan cada vez mejor. Esa es un poco la idea. Yo agradecer, además por el tiempo, porque aparte me parece que está bueno no encerrarnos solo en la gestión, el tiempo de gestión, pero de discutir mucho, de hablar, de canalizar mirada, digamos, ¿no? Entre nosotros y también para afuera. Me parece que hay que poner la cara, que nos van a querer llevar puesto desde un montón de lados, y es momento en todos lados, ¿no? Y vienen para un lado, después van a ir un intendente, un gobernador, pero todo va a haber apriete de todo tipo, de toda forma, y parece que hay que tener temple. Después, bueno, qué sé yo, hay situaciones donde, bueno, hay que salir y pelear, digamos, y bueno, capaz uno se come una mano, capaz se tira una trompada, y bueno, pero me parece que después hay que reconstruir el tejido, y me parece que la forma es discutir desde la potencia de la gestión, que es principal, pero también desde discutir de cómo regeneramos esa fuerza para poder pelear, digamos, ¿no? Me parece que no es tiempo para digamos, que nos socaven en los principios donde estamos parados, y desde esa firmeza, bueno, salir adelante, ¿no? Y me parece que está bueno también, bueno, cuando un viaje que estaba sentado en conocer la feria, laburar, ver la forma, bueno,
charlar con Sebastián, las miradas y demás, no dejar de poder ampliar también la discusión. Me parece que eso también está bueno, incluso como una práctica general, digamos, ¿no? que podamos encontrarnos en ese sentido. Y que bueno, gracias también por el tiempo, la hora. Muy bien. Muy bien.